días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio este día 7 de febrero del 2021. Para esto les pido por favor si abren sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a darle lectura a todo el capítulo. Es un poco largo, pero es la palabra de Dios. Y les saludamos a todos en sus casas, todos los que nos pueden ver, y los que no nos pueden ver pues ya podrán ver en algún momento la grabación de este video. Esperando que todos se encuentren bien. Iglesia Cristiana de Aragón les saluda. Iniciamos nuestra lectura en Hebreos 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o azoteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque Tú hasta este momento nos has guardado. A pesar, Señor, de la incertidumbre que se vive en el mundo en este momento, en este tiempo, Señor, podemos darte las gracias y decir que hasta aquí Tú nos has ayudado y nos has mantenido. Gracias te damos porque Tú permites que podamos realizar este servicio. Bendice a todos nuestros hermanos de Iglesia Cristiana Aragón. Bendice a toda Tu Iglesia Universal, Señor, donde se predica la sana palabra, la sana doctrina. En esta mañana, Señor, te ruego y te doy gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, los cuales participan, Señor, en la realización de este servicio. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Filiberto Ángeles, que esta mañana nos trae el mensaje, Señor. Gracias por su vida y gracias por su salud. Bendícelo y bendice a su familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza. Rey exaltado
te escucho, yo te escucho, yo te amo, yo te amo, siempre lo haré, siempre lo haré. yo le canto y alabo al Rey que es digno, yo le amo y adoro y me postro solo ante él, yo le canto y alabo al Rey que es digno, yo le amo y adoro y me postro solo ante él, príncipe de paz, siempre viviré por ti. Yo le canto y alabo al Rey que es digno, yo le amo y adoro y me postro solo ante él, yo le canto y alabo al Rey que es digno, yo le amo y adoro y me postro solo ante él, príncipe de paz, siempre viviré por ti. Príncipe de paz, mi vida hoy rindo a ti. Bien, hermanos, como cada primer domingo de mes realizamos el memorial de la Cena del Señor, pero a lo largo de ya casi un año de no reunirnos en la como iglesia, pues no lo hemos realizado, pero no por esto queremos dejar o pasar por alto al menos el momento y recordar el memorial de la Cena del Señor. Por eso vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a dar lectura del versículo 23 al 32. Y dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la libertad de reunirnos, de transmitir por este medio los servicios dominicales, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda nuestras responsabilidades, nos recuerda la realización del servicio, y dentro del mismo es el memorial de la Cena del Señor, la cual nos dice que todas las veces que hagamos esto, tu muerte anunciamos, Señor. Y eso, Señor, es lo que debemos de hacer día con día. Anunciar, Señor, el Evangelio, primeramente a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a todos los que nos rodean, Señor. Porque esa es nuestra labor en esta tierra, Señor. Compartir lo que de gracia hemos recibido. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos y fortalécenos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza, y después del bloque de alabanza, la predicación de esta mañana nos las va a compartir nuestro hermano Filiberto, pastor de la Iglesia Cristiana de Aragón. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame,
Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes de la primera epístola de Juan. Recordemos que estábamos viendo el capítulo 2. Vamos a ver en esta mañana los versículos del 26 al 28. Entonces vamos con nuestras Biblias, por favor, a la primera epístola de Juan. Hace 8 días, nuestro hermano Tito nos habló de la perseverancia de los hermanos de Tesalónica. Hoy voy a hablar sobre la permanencia de los creyentes. Y vemos que ambas palabras, perseverar y permanencia, son sinónimos.
Así que hoy vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, tratado por dos diferentes apóstoles. Hace 8 días vimos el tema, cómo lo trató el apóstol Pablo, y hoy vamos a ver qué nos dice Juan acerca del mismo tema. En un mensaje anterior, hablé acerca de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Y hoy vamos a hablar sobre aquellos que representan a la verdadera iglesia, la invisible, y cuyo testimonio debe ser manifiesto a través de toda su vida. Dicho en las palabras del apóstol Juan, aquellos que a pesar de las dificultades que encontramos en el mundo para ser verdaderos cristianos, han permanecido en aquel en el que han creído. Algunos miembros de congregaciones cristianas pretenden mostrar su calidad de cristianos a través de símbolos visibles que no manifiestan en realidad nada del que los porta. Calcomanías, botones, escudos, cuadros, etc. Todo tipo de objetos con lo que exteriormente tratan de anunciar que tienen fe en el Hijo de Dios. Hermanos, pero las señales de un verdadero cristiano son internas, no externas. Lo que realmente están mostrando estas personas es que quieren que la gente les dé un reconocimiento como verdaderos hijos de Dios. Su preocupación es darse la gloria a sí mismos más que darle la gloria a Cristo. El verdadero cristiano no se anuncia, no trata de impresionar a los demás con sus actos de piedad. Su preocupación es dar a conocer a Dios a través de realidades, no de cosas ficticias o superfluas. Cristo será glorificado no por lo que hagas o tengas externamente, sino por las intenciones internas que tú poseas. Intenciones que tengas hacia tu Dios y hacia tus prójimos. La preocupación de un auténtico hijo de Dios debe ser la de dar la gloria a su Dios. Así como hemos aprendido que lo hizo Jesús. Un auténtico cristiano ha sido llenado del amor de Cristo de tal forma que este amor se ve desbordado hacia sus semejantes. Un amor hacia sus prójimos, como el que Jesús nos ejemplificó. Si tú permaneces en Cristo, no necesitarás normas o leyes que regulen tu conducta, porque el amor de Cristo te ha de impedir todo aquello que pueda perjudicar a alguien o que pueda ofender a tu Señor. Si tú tienes el amor de Cristo, no vas a matar a nadie. No vas a robar, no vas a hablar mal de nadie y siempre buscarás hacer el bien a tus semejantes. Y no necesitarás de que haya leyes o reglamentos que te lo ordenen, porque naturalmente, con esa nueva naturaleza que el Señor te ha dado, buscarás siempre hacer el bien y no el mal. Hermanos, lamentablemente, muchos llamados cristianos entristecen al Señor al tener actitudes contrarias aún dentro de las mismas congregaciones. Hermanos, que en las iglesias murmuran, que chismean, dividen, hablan contra sus propios hermanos o contra otras personas. Se hacen divisiones, se forman grupos y finalmente destruyen a la iglesia del Señor. Muchos que se hacen llamar cristianos no se diferencian en mucho de los incrédulos. Hermano, ¿realmente quieres mantener un verdadero testimonio de tu fe? En este mundo en el que vivimos debo aceptar que no es fácil. Y cuando lo intentamos por sí mismos es muy posible que fracasemos. El apóstol Juan, en este pasaje que vamos a ver, nos indica ¿cuál es la única solución para que permanezcamos en sus mandamientos? Y esto es que nunca debemos separarnos del Señor. Recordemos que Jesús lo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. La perseverancia en todo momento en la palabra de Dios es lo que nos dará la capacidad para manifestar las cualidades de un verdadero hijo de Dios. No solamente teniendo comunión con Él en el día del culto. No es hablar con Él solo una breve oración por las mañanas. La comunión con Jesús debe ser continua, debe ser en todo momento. Él les dijo a sus discípulos la noche que fue entregado: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el propósito de este mensaje es recordar que por mucho que sepas de la Biblia, por muy espiritual que te consideres, por muchos dones que tengas y muchos ministerios que tú lleves en la iglesia, no podrás dar fruto agradable al Señor si no permaneces continuamente en Él. Vamos a leer nuestro pasaje y hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 26 al 28. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, te damos gracias, porque en este día nuevamente podemos tener comunión contigo a través de ti, con nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias porque a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, te conocemos y hemos sido convencidos de la necesidad que tenemos de perseverar en ti y en tus mandamientos. Te pedimos que esta fe que proclamamos que tenemos en ti sea evidente y congruente con el testimonio de nuestra vida, y que nunca tengamos pena y vergüenza de no ser lo que decimos que somos, por causa de nuestra desobediencia y un testimonio falso de lo que decimos que somos. En nombre de tu amado Hijo oramos. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la permanencia de un verdadero cristiano. Primero veremos que un verdadero cristiano es el que permanece en la verdad. Y después veremos que también un verdadero cristiano es aquel que permanece en Cristo. Entonces vamos a ver los primeros dos versículos 26 y 27. El apóstol había estado escribiendo acerca de esas personas que, estando dentro de la misma congregación, como él dijo antes, versículos atrás, no eran de nosotros. Y ahora claramente les dice que esas personas son también los que os engañan. Y en el versículo 27 agrega: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Juan les vuelve a repetir lo que ya les había dicho en el versículo 20. Vosotros habéis recibido la unción del Santo. La seguridad que tenían de que no podían caer en un engaño a través de una falsa instrucción
se encontraba esa seguridad en la enseñanza original que habían recibido a través del Espíritu Santo y que moraba dentro de cada uno de ellos. Ahora, que ellos conocían la diferencia entre la verdad impartida por el Espíritu de Dios y el error que enseñaban los falsos maestros, esto hacía que no era posible que pudieran ser engañados. Ellos estaban advertidos por las palabras que el mismo Señor ya les había dicho. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense bien que el Señor dice: mirad, fíjense, es decir, estén atentos. En este pasaje Jesús profetizó acerca de personas que se levantarían para engañar a los fieles con sus mentiras. Pero ahora Juan les recuerda: la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermanos, esta verdad también fue profetizada en el Antiguo Testamento por medio del profeta Jeremías. Jeremías mencionó por primera vez el nuevo y el último pacto de Dios con los hombres. Y el profeta dijo: he aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Esto lo dijo en el versículo 31, pero más adelante agregó: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Versículo 33. Para finalmente declarar en el versículo 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. En este pacto, en el cual estamos viviendo nosotros los creyentes, afirmó Jeremías que íbamos a tener una relación tan íntima con el Señor que ésta se manifestaría en un conocimiento profundo de las verdades de Dios. La voluntad de Dios transmitida por el profeta ahora estaría, dijo él, escrita en sus corazones. El Espíritu Santo, dijo el profeta, comunicaría la palabra de Dios, escribiéndola en sus corazones, y esta sería la protección final contra la posibilidad de llegar a caer en una herejía. Ahora, hermanos, debemos meditar en estas dos declaraciones hechas por dos de los hombres que indudablemente fueron herramientas importantísimas en la interpretación de la palabra de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿debemos entender estos pasajes como que un creyente no tiene necesidad de que ninguna persona sea nuestro maestro que nos enseñe? Si es que ya nosotros conocemos, como dice el pasaje, todo lo relacionado con las doctrinas de Dios. Pero ¿no dice Efesios 4:11 que el mismo Señor constituyó a los pastores y a los maestros? ¿Para qué maestros si ya no habría necesidad de que alguien nos enseñara? Estará dando a entender el apóstol Juan que con la unción del Espíritu Santo hace innecesaria la instrucción acerca del conocimiento bíblico? De ninguna manera, hermanos. Juan no quiere decir que toda la instrucción humana haya de descartarse. O él mismo no hubiera escrito esas palabras que son precisamente de instrucción. En esta misma carta, lo que está haciendo Juan es precisamente darle enseñanza a sus lectores. Y recordemos también que en las palabras de la Gran Comisión, Jesús instruye a los apóstoles y por ende a todos aquellos que proclamamos la palabra,
a enseñarle a los discípulos todo lo que Jesús había mandado. Recuerden el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 20. La predicación eficaz de la palabra, la enseñanza que se brinda en los estudios y en la escuela dominical, la lectura diaria de las Escrituras, todas estas cosas son necesarias para el crecimiento espiritual de un cristiano. Es cierto que en última instancia, el Espíritu Santo es nuestro Maestro y nosotros tenemos nuestro derecho de tener un juicio privado de las enseñanzas mediante su iluminación de la palabra de Dios. Sin embargo, vemos en este versículo, en el contexto de una epístola en la que Juan está, de hecho, enseñando a los que él dice que no tienen necesidad de maestros humanos. Hermanos, la respuesta a todas estas dudas es que toda instrucción que dan los maestros de la iglesia debe ir acompañada por la enseñanza interna del Espíritu que les permita a los oyentes poder discernir y aceptar lo que es la verdad. Quiere decir que bajo la guía del Espíritu se debe probar la enseñanza de los hombres, investigando uno mismo lo que dice la Biblia. Recordemos como lo hacían los hermanos de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La instrucción que nos da el Espíritu viene por medio de maestros, los cuales, en primer lugar, entendamos que ellos mismos tienen la unción del Espíritu. Cristianos que poseídos también por el Espíritu dan instrucción mutua, sin la cual ningún individuo puede apreciar toda la verdad de Dios. El gran teólogo Agustín de Hipona dijo: hermanos, en vuestros oídos vibra el sonido de nuestras palabras, pero el maestro está en su interior. Si no está dentro el que enseña, vano es nuestro clamor. La cátedra de aquel que guía los corazones está allá arriba, en el cielo. También en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero utilizó este texto para desmentir a la Iglesia de Roma sobre esas erradas enseñanzas que estaban dando. Pero su idea, la idea de Martín Lutero, de ninguna manera iba en contra de la enseñanza basada únicamente en lo que la Escritura decía. Lutero atacó la enseñanza de los líderes de la Iglesia de Roma no porque pensara que no se debería instruir a los fieles, sino porque su enseñanza estaba fuera de la verdad de Dios. Precisamente en este texto, Juan está escribiendo sobre aquellos que están engañando con sus falsas enseñanzas. Desde luego que no quiero decir que cualquier miembro de la congregación dé su propia interpretación de la Biblia, especialmente si son personas que no son muy maduras, de tal modo que estén objetando o contradiciendo las enseñanzas del pastor o del maestro. Sin embargo, un cristiano maduro, con el suficiente conocimiento de la Biblia, puede llegar a corregir directamente al predicador si es que éste está enseñando algo que notoriamente sea erróneo, tanto en materia de fe como en materia de doctrina. Hermanos, la palabra de Dios no necesita ninguna iluminación humana. La palabra de Dios tiene su propia luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Lo que el Espíritu Santo ilumina no es la palabra de Dios, sino nuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Eso lo dijo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18. Para que a través de esa luz podamos ver su palabra tal como es en sí. Cuando nosotros leemos
en el pasaje que el apóstol dice que la enseñanza ha sido sobre todas las cosas, debemos entender que ese todas solo se refiere a todas las cosas esenciales para conocerle a Él. No que el creyente llegue a ser infalible, pues ningún creyente recibe el Espíritu en toda su plenitud, sino solo la medida necesaria para guardarnos del error. Ahora el pasaje aclara algo que es evidente. No tiene necesidad de recibir ninguna otra enseñanza porque la unción que recibimos es verdadera y no es mentira. Ya desde el versículo 21 de este mismo capítulo, Juan había escrito que a través de la unción ellos conocían la verdad. El Espíritu es nuestro Maestro. El Espíritu es quien nos capacita para detectar la verdad y el error. Es nuestra protección contra la ignorancia. Es nuestra protección contra el engaño y contra la mentira. Y ya que el Espíritu nos enseña a conocer la verdad, nosotros ya estamos capacitados para reconocer cuando se nos quiere enseñar una mentira. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a ver ahora la segunda parte del mensaje. Al final del versículo 27 y el versículo 28, un creyente permanece también para no ser avergonzado. En el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Al final del versículo 27, al principio del 28, Juan enfatiza en un imperativo, es decir, en un mandato: permaneced en él. Y la primera pregunta que se nos ocurre, ¿a quién se refiere Juan con ese él? Que se menciona 2 veces en el versículo 27 y una en el versículo 28. Por el contexto, no nos debe caber la menor duda que se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Y esto lo deducimos porque en el principio del versículo 27 habla de la persona de la que recibimos la unción. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo dice que la unción nos fue dada por el Santo. Y nosotros, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos sería enviado por el Señor Jesucristo, a quien en este texto solamente se le menciona como el Santo. Así que el imperativo de permanecer en él es indiscutiblemente una exhortación a permanecer en la persona del Señor Jesucristo. Teniendo esta seguridad de que el Espíritu es la verdad y que no puede enseñar ninguna mentira, Juan ahora exhorta a sus lectores a permanecer en él, es decir, en Cristo, en el Hijo de Dios, y no en la unción como podía malinterpretarse. Dios permanece en el cristiano mediante la presencia continua del Espíritu Santo. Y en la misma forma el cristiano permanece en Dios. Hermanos, el tema de la permanencia de los creyentes es un tema característico en todos los escritos del apóstol Juan. Solamente en este capítulo 2 de esta epístola encontramos la palabra permanecer en 12 ocasiones.
De hecho, este ha sido el tema de los 2 primeros capítulos de esta epístola. Hermano, tú perteneces en Cristo cuando crees la verdad de Cristo. Al obedecer esa verdad, al amar a tus hermanos en la fe. Permanecer significa morar o mantenerse. Permanecer en Cristo les equivalía a permanecer firmes en lo que habían oído desde el principio. Es decir, en obedecer eso que habían oído. Permanecer en Cristo es el antídoto contra las creencias falsas y las conductas no cristianas. Vemos también en el versículo 28 que el apóstol Juan vuelve a elegir uno de sus favoritos términos pastorales al dirigirse a sus lectores. Vemos ahí que les vuelve a llamar hijitos, una palabra que expresa su continuo cuidado y constante preocupación paternal por los destinatarios de esa carta. Ya en el versículo 24, Juan les había escrito que permanecieran en aquello que ellos habían oído, pero ahora les dice que la permanencia debe ser directamente en aquel a quien ellos habían oído. La instrucción de permanecer significaba que deberían de persistir, aún en medio del desaliento y de las presiones contrarias. Como dijo el hermano Tito, aún en medio de esta pandemia. Este era el acto de mantenerse constante en lo que desde el principio ellos habían oído. Y al que ellos habían oído, es decir, el insistir en la práctica de una doctrina que con el ejemplo de Jesús, ellos deberían tomar como modelo. Y aunque sabemos que la perseverancia nos la da el Señor, esta maravillosa realidad no nos exime a los creyentes de la responsabilidad de perseverar nosotros mismos en la fe y permanecer en Cristo. Estas dos verdades aparentemente opuestas, de la seguridad eterna por un lado y la perseverancia individual por otro, obran juntas y en perfecta armonía. Dios salva a los pecadores, pero no aparte de la fe personal que estos tengan. Esto nos muestra a todos nosotros, los creyentes, que paralelamente al designio divino de que hemos de perseverar en nuestra salvación, también cada uno de nosotros es responsable de no apartarse de las sanas enseñanzas recibidas desde el principio, es decir, a permanecer en las enseñanzas que nos fueron dadas por el Señor. Ahora, había una razón primordial para permanecer en la verdad y en el verdadero, dice nuestro pasaje, para que cuando se manifieste tengamos confianza y para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La palabra manifieste que escribió el apóstol la debemos entender como esa revelación del propósito eterno de Dios que ha estado oculta del conocimiento humano a través de todas las edades. Y me estoy refiriendo al regreso de Cristo. No nos debe caber duda que la expresión cuando se manifieste apunta a la segunda venida del Señor. Y esta es la primera mención que se hace en esta epístola acerca del retorno prometido de Cristo. En el libro de Apocalipsis, Juan, que también escribió ese libro, trata en detalle sobre los eventos futuros, pero en esta epístola, Juan simplemente menciona el retorno de Cristo y un día de juicio futuro. En el griego bíblico, encontramos 4 palabras que son utilizadas por los escritores del Nuevo Testamento. 4 palabras para referirse a la segunda venida del Señor. La más común, la que seguramente todos ustedes conocen, es la palabra Apocalipsis, que significa revelación,
Revelación en el sentido de descorrer un velo para mostrar algo o alguien. Otra palabra que se utiliza también es la palabra epifanía, que significa aparición. Literalmente se refiere a un resplandor que proviene de arriba. Una tercera palabra es la palabra griega parousia, que suele traducir por venida, aunque literalmente significa solamente presencia. Y finalmente la palabra que el apóstol Juan utilizó en este pasaje, y que es la palabra fanerosis, que significa manifestación, y que debe interpretarse como el mostrarse o darse a conocer de una determinada manera. Juan aquí se refiere al momento en que el Señor esté frente a nosotros. Lo que está haciendo Juan es fortalecer su exhortación, recordándoles a sus lectores que en el futuro habrá una segunda manifestación del Señor. Aunque el momento de esta segunda venida no se conoce con certeza, el hecho de su venida es segura. Aunque nosotros hemos sido enseñados de todas las cosas, como dice este pasaje, por el Espíritu Santo, esa unción de Dios no nos da el conocimiento de saber cuándo se producirá la segunda manifestación del Señor Jesús. El día y la hora solamente la conoce el Padre. Es un misterio que Él se ha reservado para sí mismo. Para nosotros los cristianos, la segunda manifestación del Señor está asociada con la resurrección de los muertos, con la congregación del pueblo de Cristo para estar con Él y con la asignación de un destino final. Pero el tiempo de esa manifestación no podemos saberla. Jesús viene y su advenimiento significa esperanza y ánimo para su pueblo. Los que esperan su manifestación, los que ahora permanecen en Él, tendrán confianza cuando aparezca, dice el apóstol Juan. Hermanos, lamentablemente es posible que algunos creyentes no encuentren tan grata su venida. Para el creyente que no ha permanecido en el Señor, existe la posibilidad de que sea avergonzado ante Él durante su venida. Imagínense la consternación que algunos creyentes infieles experimentarán cuando se encuentren con el Señor Jesús en persona. Se van a sentir abrumados al darse cuenta de repente que han desperdiciado su tiempo, de que posiblemente solo llegaron a creer neciamente en las mentiras de los falsos maestros, y que eligieron por desgracia lo errado, y que han perseguido las cosas equivocadas. El día en que Cristo regrese a este planeta será el peor día de la existencia de esas personas que aseguraban que creían y que obedecían fielmente a su Señor. Y no cabe duda que el momento que estaba señalando el apóstol Juan era aquel al que un día todo creyente ha de experimentar. Esto lo leemos en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aquí el apóstol Pablo les dice una verdad que todos nosotros debemos tener en mente. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En aquel día se hará manifiesta la realidad de la vida de cada creyente. Toda falsedad de nuestra vida quedará al descubierto a los ojos de nuestro Dios.
y seremos confrontados por todo lo que hayamos hecho. Un escritor nos describe lo que significa la palabra comparecer. Dice que es como si llegáramos a estar desnudos frente al Señor, desprovistos de toda fachada de respetabilidad, mostrando todo aquello que siempre quisimos ocultar, avergonzados por nuestras deficiencias. Juan deduce que podríamos estar desaprobados en el momento de su venida, de tal forma que a pesar de ser creyentes, tengamos que alejarnos de él, avergonzados. El que se presente en el tribunal de Cristo con las manos vacías, por fuerza tendrá que avergonzarse o ser avergonzado por su negligencia. Hermanos, esta posibilidad es real. Pero, por supuesto, no sugiere que el creyente vaya a perder en ese momento su salvación. Pues lo malo que haya hecho el creyente y que se menciona en este pasaje no se refiere a pecado, sino que la traducción de la palabra tiene el significado de que hizo algo que es sin valor o algo que fue inútil. Recordemos que un creyente no puede perder su salvación, puesto que sus pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Sencillamente en la comparecencia ante el tribunal de Cristo se va a evaluar la responsabilidad que cada creyente tuvo con los dones que el Espíritu Santo le otorgó. Aunque en ese momento los creyentes no serán juzgados por sus pecados, sí lo serán en base de su fidelidad en el servicio que hicieron a la obra de Cristo. Los que hayan sido fieles recibirán recompensas, y los que no lo hayan sido, las van a perder y serán avergonzados. Este evento que se denomina el tribunal de Cristo no debe confundirse con el juicio del gran trono blanco. Este juicio está relacionado con las personas incrédulas que no son salvas y que al final de los tiempos van a ser juzgados por sus pecados. Lo que apreciamos en esta manifestación de Cristo es que todos los creyentes, absolutamente todos, van a ser aceptados. Pero hay una diferencia entre ser aceptado y ser aceptable. Podemos poner, por ejemplo, un hijo desobediente que sale sin permiso de su casa y se ensucia. Cuando regresa a su casa va a ser aceptado, pues es el hijo, pero no será tratado como si fuera aceptable. Por tanto, dijo Pablo en 2 Corintios, procuremos también serle agradables. Un creyente que no haya andado en comunión con Cristo, en obediencia, en amor y en verdad, va a perder su recompensa. Y esto hará que se avergüence. El Señor Jesucristo dijo, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ellos van a estar buscando su recompensa, y algunos descubrirán que no tienen ninguna. Los que serán avergonzados cuando Él venga son aquellos que no han vivido en comunión con Él. Los creyentes fieles no se van a alejar de Cristo avergonzados, porque saben que sus pecados han sido perdonados. No tienen de qué avergonzarse. Ellos han sido librados de la vergüenza, pero aquellos que solamente pretendieron ser cristianos no podrán estar ante la luz reveladora de su venida. No podrán esconder su vergüenza. El creyente fiel que ha vivido espiritualmente en unión con Cristo anhela el día en que Él estará frente a su Señor. Pero el infiel va a temer estar en ese día. El retorno de Cristo es un gran incentivo
para que nosotros llevemos una vida piadosa. La atención de Juan se dirige a animar positivamente a sus lectores, poniendo ante ellos la esperanza de la venida de Jesús. Él quiere animar a sus lectores a permanecer firmes en su fe. Así que coloca ante ellos la venida de Jesús como una maravillosa fuente de esperanza para los auténticos hijos de Dios, y también como la base de una exhortación para que nosotros llevemos una vida santa. La idea aquí es la confianza, como la que tiene una persona que puede entrar a la presencia de un rey y hablar con él sin temor. Es una confianza natural, dado que nace de una relación que existe todos los días con él. Estos creyentes no van a compartir la suerte de los que se sentirán avergonzados ante Cristo en su venida, y que saben que no son dignos de entrar en su santa presencia. Y debemos recalcar, hermanos, que el asunto de la salvación de todo creyente ya está arreglado, porque estaremos en su presencia todos como hijos suyos. Y no es asunto de que si estamos salvos o seguimos perdidos, sino que el asunto es de si vamos a recibir o no vamos a recibir una recompensa. ¿Qué podemos concluir de este pasaje, hermanos? Como lo dije en la introducción, en el mensaje de la semana pasada, la semejanza que encontramos en el pasaje de la semana pasada y este que acabamos de oír, es que el Señor nos ha hablado sobre un mismo tema. Y desde luego, hermanos, esto no lo podemos considerar como una coincidencia. No es una coincidencia que el hermano Tito hace 8 días y yo hoy hayamos hablado del mismo tema. Porque Dios tiene siempre un propósito y sus propósitos siempre son bien definidos. Y este propósito debe ser, quizá como lo expresó nuestro hermano Tito el domingo pasado, el de exhortarnos a perseverar ahora que por las pruebas que nos ha traído esta pandemia, pudiera ser que algunos miembros de la iglesia se estén enfriando por la falta de una comunión física a la que hemos estado obligados. Y en el mensaje de hoy, la primera conclusión a la que debemos llegar para cuidar nuestra permanencia en la verdad de Cristo es que un verdadero cristiano debe tener la habilidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y el error. Estamos viviendo tiempos en los que para el mundo no hay absolutos, de tal forma que ni Dios ni su palabra son infalibles, y para el mundo inconverso es más cómodo aceptar los prejuicios del mundo que tratar de seguir la palabra de Dios. Como creyentes celosos de la pureza de la palabra de Dios, debemos, con la habilidad que Él mismo nos ha dado, a estar atentos de no caer en engañosas enseñanzas, ya que hemos visto que es posible, hermanos, que se puedan torcer lo que dicen las Escrituras de manera que se le pueda atribuir cualquier otro tipo de significado. El conocimiento de las verdades de Dios es un don que tenemos todos los que hemos creído en Cristo. Y recordar que el haber recibido la verdad a través del Espíritu de Dios no depende de alguna habilidad humana, sino solamente de las revelaciones que el Espíritu de Dios nos da. Nadie puede conocer a Dios ni conocer su voluntad, salvo por Jesús. Y recuerda, hermano, que dice la Escritura que si decimos que permanecemos en Cristo, entonces debemos andar como Él anduvo. Esto lo vimos en este mismo capítulo, en el versículo 6.
y que si amamos a nuestros hermanos sin distinción, quiere decir que también permanecemos en la luz. Y esto también lo vimos en este mismo capítulo, en el versículo 10. Y sabemos que aunque nuestra perseverancia se encuentra la voluntad de Dios, la responsabilidad de permanecer en Cristo se coloca claramente en los hombros de cada uno de nosotros. Hermanos, sin esfuerzo no hay salvación, pero el poder de esforzarse y de perseverar nos lo da Dios. ¿Por qué vemos en este capítulo que Juan insiste tanto en que perseveremos? No solamente en los versículos que acabamos de ver, sino como dije yo desde el principio, Juan en todo momento está hablando acerca de la perseverancia. ¿Por qué insiste tanto en que perseveremos? Hermanos, porque a pesar de nuestra genuina lucha por llevar una vida en santidad, nuestra naturaleza humana tiende a desviarse. Porque el pecado que hay en nosotros hace que la gente se dé fácilmente por vencida, pierde interés, se fastidie y empiece a anhelar las novedades del mundo y sea llevada por los apetitos de la carne en lugar de los mandamientos de Dios. Todo esto sucederá, hermanos, si no permaneces en las enseñanzas recibidas desde el principio. Un creyente, desde luego que puede caer en pecado, sobre todo si no permanece en Cristo. Los creyentes fieles no tememos a la segunda venida de Cristo. Al contrario, lo esperamos con entusiasmo, con confianza, porque estamos ciertos de que le pertenecemos a Él. Y nuestro esfuerzo permanente es tratar de vivir imitándole. Sin embargo, reconozcamos, debido a nuestra naturaleza, el Señor podría venir en un momento que tengamos de debilidad de nuestra carne. Hermanos, podríamos estar en un momento equivocado y en el lugar equivocado, en el momento que venga el Señor. Es por eso que debemos vivir todo el tiempo a la luz de su inminente regreso. Si todos viviéramos así, hermanos, qué diferentes serían nuestras prioridades, qué diferentes serían nuestras reacciones, qué diferentes serían nuestras acciones. Si nosotros fuésemos conscientes de que en cualquier momento puede presentarse el Señor, nos esforzaríamos por vivir cada minuto de nuestra vida en santidad. La comunión con el Señor se revela al optar por un estilo de vida positivo en amor y negativo al rechazar lo que es del mundo. La fidelidad a la obediencia a sus mandamientos es esencial para permanecer en Él. Nadie puede permanecer en un Dios que es santo si nuestra vida no manifiesta esa santidad. Los creyentes tienen el mandamiento de perseverar diariamente, de sustentar su fe en lo que dice en el Evangelio y en el Cristo del Evangelio. El mandato del apóstol para los verdaderos creyentes, para ustedes, hermanos, refuerza la declaración que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos, hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y como dijo David, no quites tu Santo Espíritu de nosotros y renuévanos más y más. Esconde tu rostro de nuestros pecados y crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, y que amparados por la seguridad
de tu salvación, perseveremos en buscar tener una vida que sea aceptable para ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de aquel en el que un día estaremos ante su presencia. Ya sea que Él venga a nosotros o que nosotros seamos llamados por Él antes de su segunda manifestación. En nombre de Él oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que sigan perseverando en lo que hemos oído desde aquel día en que nos sujetamos a Él. Que Dios los bendiga, hermanos.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bien, hermanos, y ahora llegó el momento de pasar a las ofrendas. Y voy a dar lectura a una parte de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres el que nos sustentas día con día. Y Señor, hasta ahorita no nos has desamparado. Te ruego, Señor, por nuestros hermanos que pueden ofrendar,
Y también, Señor, en medio de esta pandemia, te ruego por aquellos que tienen escasez de recursos, Señor, ya sea porque no tienen trabajo, porque su negocio lo han tenido que cerrar, o porque no tienen los medios, Señor, para sostenerse en medio de esta crisis que tenemos. Bendícelo, Señor, suple sus necesidades, bendito Padre, conforme a tu voluntad. No los dejes, ni nos desampares, Señor, porque sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la parte de abajo de su pantalla va a aparecer el número de cuenta y el banco en el cual ustedes pueden hacer sus ofrendas. Y bien, también les queremos recordar, hermanos, en este momento que hemos iniciado ya las actividades de la iglesia en este año. A lo largo del mes de enero, el grupo de oración, el cual se conecta los miércoles de 8 a 9:30, 9:40. Les invitamos, hermanos, a que se conecten y participen de este ministerio que es de mucha bendición. Aproximadamente se conectan entre 20 y 25 hermanos y yo creo que a estos 20 y 25 hermanos nos daría mucho gusto ver más hermanos, ya que por esta situación no nos hemos podido ver durante casi ya un año. Y bueno, pues les invitamos a que por medio del internet se conecten para participar de esta bendición. La escuela dominical ya está transmitiendo nuestras hermanas los sábados a las 11 de la mañana. El estudio de adolescentes, terminando la predicación, también ya están compartiendo nuestros hermanos el estudio para los adolescentes. Y el estudio para mujeres lo inicia nuestra hermana Lolita Ángeles el 12 de febrero a las 7 p.m. Y les estaremos informando de los demás estudios que se están compartiendo también en cuanto tengamos la fecha y hora y el día para que se puedan conectar también, hermanos. Bien, hermanos, vamos a despedirnos en este día. Vamos a hacer una oración y vamos a poner delante del Señor todas nuestras necesidades. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos por este medio, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Esta mañana nos queremos despedir, Señor, pero sin antes no rogarte y pedirte y poner en tus manos nuestras necesidades. Te rogamos y te pedimos por la vida de nuestro hermano Adolfo Bañuelos. Tú sabes su condición delicada, Señor. Ayúdalo, fortalécelo y pon los medios para que puedan realizarle la cirugía, la cual estaba esperando hasta el día martes, Señor. Ten misericordia de Adolfo, de Hortensia, fortalece a Hortensia y a su hijo Israel, Señor, que es el que está con ella. Ayúdanos, bendito Padre. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana Melina, que tiene una afección cardíaca, Padre. Ella no lo sabía, entonces, pues sabemos que ya está en tratamiento y te rogamos, Señor, que tú tomes el control de este tratamiento y la pueda restablecer su salud. Señor, también te queremos poner en tus manos a nuestro hermano Rubén, el cuñado de nuestra hermana Rebeca, que había estado delicado en días pasados y al parecer ya se está restableciendo poco a poco. Bendícelo, bendice a su esposa y a su hija también, Señor, y cúbrelo, Señor, en el hueco de tu mano. Te rogamos, Padre, por nuestro hermano Aurelio y nuestra hermana Berta. Tú sabes que ellos han estado delicados de salud.
También te rogamos por su restablecimiento. Y Señor, hemos de pedirte también por todos aquellos hermanos que tenemos alguna enfermedad, que tenemos problemas de salud y que hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Te damos gracias, Señor, y esperamos que el próximo domingo, si así es tu voluntad, nos podemos reunir por este medio para poder alabar y glorificar tu nombre. Y que durante la semana, Señor, tú nos guardes, nos protejas y que sobre todo podamos, Señor, compartir el mensaje de tu palabra a todos los que nos rodean. Te rogamos por nuestros familiares también, Señor, por aquellos que te conocen, Señor, pero han endurecido su corazón. Ten misericordia de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga y los guarde. Muchas gracias.